Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis estudiantes del segundo año de educación secundaria de la institución educativa Antonio Monedero Cáceres. El que les habla es el profesor Franco Lucio Fernández, su profesor en el área de matemática durante este año escolar 2020. Agradezco al Ministerio de Educación y a su plataforma Aprende en Casa que nos permite realizar las sesiones de aprendizaje de manera remota. Recuerda que para poder aprender estas sesiones de clase podemos utilizar tres medios de comunicación: la radio, la televisión y el internet. El día de hoy vamos a enfocarnos en el producto que puede realizar el internet. Para esto vamos a entrar a aprendeencasa.p de manera gratuita y vamos a nivel de secundaria y a segundo de secundaria. Para esto vamos a descargar los PDFs del día 3 y del día 4 que lo vamos a encontrar en estas fichas. Vamos a seguir la secuencia, así que puedes descargarlo si ya lo tienes impreso. Enhorabuena, y siempre al costado de tener un papel, lápiz o un cuaderno de apuntes. Recuerda que todo lo que vas a realizar lo vas a tener que poner en un portafolio donde lo voy a indicar un poquito más adelante de la sesión. Muy bien, entonces para esto podemos comenzar con la sesión. Muy bien, atentos. Tenemos entonces nuestra semana 1 de trabajo. Esta semana 1 de trabajo lo han dividido en tres partes. El día 3, que es la distribución de frecuencias. El día 4, que es un problema práctico. Y el trabajo y las actividades que vamos a resolver por medio de las herramientas que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, para esto, vamos a trabajar con nuestra ficha número 5. Y vamos a observar lo siguiente. Propósito: representamos las características de una muestra de la población asociándolas a variables cuantitativas discretas. Recuerda, en TV Perú salió qué cosa de una variable cuantitativa discreta. Te lo dejo para que lo reflexiones. Y las representaciones mediante histogramas y polígonos. De repente la palabra te puede hacer o no puedes relacionarlo con algo. Vamos a verlo más adelante. De frecuencias. También empleamos procedimientos para recopilar y procesar datos, organizándolos en tablas. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es tener un conjunto de datos, organizarlo de manera correcta e interpretarlo. Ese es el objetivo que nosotros vamos a tener. Así que, estate atento y continuamos. Tenemos como primer punto tareas de Internet, investigación de Internet, donde se le puede dar lectura, obviamente, a nuestro primer problema, referente a Leticia y Alberto, que son personas del segundo A y que están haciendo una encuesta. Esta encuesta se refiere a las horas que una persona está en Internet para investigar. Porque nosotros también, para poder investigar algo, necesitamos entrar a Internet. Si lo tenemos en casa, genial, pero hay que preguntarnos, ¿cuántas horas estamos dentro solo en investigación? Esa es una pregunta que tú te puedes hacer. Muy bien, a la mano derecha tenemos una serie de datos que se refiere a las horas de investigación dentro que se resuelve en una cabina de internet o en internet en casa como lo tenemos. Y tenemos dos preguntas. Nuestra primera pregunta significativa dice: ¿entre qué valores varían las horas que decidan investigar en internet la mayor cantidad de estudiantes? Vamos a enfocarnos primero a esta pregunta. Ahora, yo podría determinar la respuesta de esta pregunta solo con los datos que encontramos en la ficha. Si podemos hacerlo, enhorabuena. Si no, esa es la sesión del día de hoy. Vamos a organizarlos para poder dar una respuesta que sea justificada. Procederemos a pasar de página y nos vamos a encontrar con un esquema determinado. Acá, como ustedes ven, comprendemos, diseñamos, ejecutamos. También vamos a tener reflexión, no se preocupen. Vamos por partes. Recuerden, yo estoy aquí solo para orientar, así que les voy a dar los puntos claves y de repente si algunas palabritas no lo conocen, yo voy a estar ahí. Tú, en este momento, con tu lápiz, anda dando las anotaciones de algunas palabritas clave y trata de resolver lo que podemos hacer. Muy bien. Entonces nosotros observamos y tenemos lo siguiente. Comprendemos. Cuando me refiero a comprendemos, nos estamos refiriendo a comprender el problema y tenemos cuatro partes. ¿Qué información escogieron Leticia y Alberto del grupo de estudiantes segundo A? ¿Qué nos estamos preguntando?
¿Qué cosa es lo que se está midiendo en la encuesta? Entonces, eso es lo que debemos responder en esa parte. ¿Qué cosa es lo que está midiendo la encuesta? Te lo dejo a tu criterio. Número 2. ¿Qué cantidad de estudiantes respondieron a la encuesta? Se supone que cada número que nosotros tenemos en ese cuadrito anterior representa una respuesta. ¿Podríamos contar las respuestas? ¿Podremos determinar cuántas respuestas hay? Puedes contarlo uno por uno o simplemente puedes hacer una operación de fila y columna. Eso también te lo dejo a tu criterio. Recuerda, estoy para orientar. Número 3. ¿Qué es un histograma y un polígono de frecuencias? Si no lo conoces, lo puedes investigar ahorita en internet. Solamente te voy a dar una indicación. Es algo para organizar y para que al observarlo podamos interpretar sus datos. Eso es todo. Lo demás te lo dejo a tu criterio para que lo investigues. Número 4. ¿Qué te piden averiguar en la pregunta significativa? Tenemos la pregunta y nos piden averiguar una cierta cantidad. Nos dice entre qué valores, entre qué horas. Muy bien. Vayamos entonces a diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Para poder desarrollar, ya comprendimos el problema por medio de estas preguntas y ahora vamos a diseñar un plan para poder resolverlo. Dice, describe los procedimientos que utilizarías para dar las respuestas a la situación significativa. Ya sabemos qué preguntas dieron en la encuesta. Ya sabemos qué respuestas tenemos en la encuesta. Sabemos que hay algo para poder graficar esto. Y sabemos qué es lo que nos piden. Entonces hay que organizarlo. Para esto vamos a utilizar la estadística. Y como herramienta fundamental, la tabla de frecuencias. Ello va a conllevar al trabajo en histogramas y tablas a través de barras. No se preocupen, vamos a continuar con la exposición, con la clase y vas a tener mayor conocimiento y mayor reflexión para poder seguir desarrollando de manera correcta. Muy bien, tenemos ahora ejecutamos la estrategia o plan. Para ejecutar la estrategia o plan, sí necesitamos conocimientos que de repente todavía no lo conocemos. Para esto vamos a hacer una estructura. En la pregunta número 1, para agrupar datos, determina el número de intervalos K y el rango o recorrido. Entonces, en la número 1 tenemos dos casos puntuales. Tenemos la letra K. ¿Qué cosa es la letra K? El número de intervalos. Profesor, pero no recuerdo qué es un intervalo. Un intervalo es un conjunto de números que son expresados por un número menor llamado ínfimo y por un número mayor llamado supremo. Para no expresar toda la infinidad de números, solo escogemos dos. Para esto lo vamos a llamar de otra forma. No te preocupes, atento a lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a necesitar un número de intervalos. ¿Por qué necesitamos un número de intervalos? Si nosotros tenemos esta cantidad de datos, yo veo que los datos varían del 0, el 1, el 3, el 5, el 11, el 10, el 14, el 18. Vemos que hay muchos datos de manera desordenada. Y yo no voy a estar contando cuántos ceros hay, cuántos unos hay, cuántos dos hay. Eso se podría decir si es que la repetición de cada uno de los datos es mucha o demasiada. Entonces nosotros no vamos a poder hacer repetición de todos. ¿Qué vamos a hacer? Formar grupos. Esa es la misión del intervalo. Entonces, vamos a hallar K para el número de intervalos. ¿Dónde me dice que K es igual a la raíz de n? Profesor, ¿pero qué cosa es la raíz de n? Si todavía no sé. Ojo, n es la cantidad de personas que fueron encuestados. Y esa pregunta no la hicimos justo en comprendemos la cantidad de encuestados. Entonces, al ya tener la cantidad de encuestados, yo voy a poder sacar la raíz de n y trabajar siempre un aproximado. Tú ya sabes la respuesta de encuestados. Trabájala ahí. También vamos a necesitar un elemento llamado rango. El elemento rango o recorrido, por eso la R como su sigla, significa hallar el máximo dato y el mínimo dato. Y esa diferencia va a significar el rango. Nosotros tenemos esta cantidad de datos. ¿Cuál será el menor? Pausa el video si quieres observarlo tú mismo.
Si no, tú tienes obviamente tu hoja donde vas a poder trabajar. Observo y digo el menor. Obviamente el menor más resaltante vendría a ser el 0. O cualquiera de esos 3 ceros. Necesitamos solamente uno de ellos. Y necesitamos el mayor. Y al observar, ¿cuál será el mayor? Creo que el mayor será 18. Entonces, al hallar el rango o recorrido, recuerda que simplemente es la resta del mayor menos el menor. Para esto vamos a decir que sale 18. Muy bien. Ya está. Para poder hallar el valor de n, recuerda, k es un aproximado. Entonces, si yo digo un aproximado, ¿cuánto salió la cantidad? Salió 40, ¿verdad? Y la raíz de 40 es aproximadamente 6, algo. Aproximadamente 6, algo. Entonces, vamos a redondearlo a 6. Una relación muy buena es que el rango y en la cantidad de intervalos sean divisibles. O sea, que se puedan dividir. Si ves eso, es porque está yendo bien. Si no, anda un poquito más atrás o redondealo de otra forma. Muy bien. Ya tenemos los primeros datos. Número 2. Determina la amplitud del intervalo A. Ojo, ¿qué cosa es la amplitud? La amplitud es el ancho de clase. Profesor, ¿qué cosa es? El ancho de clase es de cuánto en cuánto voy a formar mis grupos. Grupos de 2, grupos de 3, grupos de 4, grupos de 5. No, ese es el ancho de clase. Vamos a determinar de qué forma se halla. ¿Y cómo se halla? El ancho de clase se halla haciendo la división entre el rango y el número de intervalos. Ah, genial, entonces justo ya tenemos los datos. 18 y 6. Eso quiere decir que tú ya puedes hacer esa división. Si yo digo 18 entre 6, obviamente va a salir 3. Ahora, ¿cómo determinamos los intervalos? Los intervalos se van a determinar ya les dije, comprende entre dos números. Cuando trabajamos variables discretas, vamos a trabajar los dos números de manera cerrada y de manera abierta. ¿Qué quiere decir? Que en la primera sí consideramos el número, pero en la segunda no lo consideramos. Eso es una característica de los intervalos. ¿Eso qué quiere decir? Comenzamos con el primer intervalo. El primer elemento del menor era 0. Ahora a este 0 le vamos a sumar su amplitud y la amplitud había salido 3. Entonces yo digo 0 más 3 es 3. Recuerda que él salió de decir el límite inicial más la amplitud. ¿Esto qué quiere decir? Que solo vamos a utilizar no los números del 0 al 3. Recuerda, el 0 sí se considera, pero el 3 no. ¿Quiénes serían los números enteros que comprenden ellos? Los números enteros serían 0, el 1 y el 2. El 3 no, porque lo acabo de decir, es intervalo abierto. Eso significa que no lo considero. Ahora, esto te va a ayudar a completar. ¿Recuerdas que ya tienes el número de intervalos? Eso lo vas a relacionar automáticamente con lo que tú ves y observas en la tabla de frecuencias. Ya sabes el ancho de clase. Entonces ya vas a poder determinar si comienzo de 0, cuánto va a ir el ancho en cada uno de los intervalos. Para esto ya nos mandan un primer ejemplo, que es de 0 a 3. El siguiente sería comenzando de él. Ahora sí vamos a comenzar con el 3. Y obviamente el siguiente tendría que ser 6. Porque recuerda, va de 3 en 3. Muy bien. Tenemos también un elemento nuevo que se llama la marca de clase. La marca de clase simplemente es la suma de los límites, inicial y final, entre 2. Entonces yo digo 0 más 3 es 3. Entre 2 es 1,5. 3 más 6 es 9. Entre 2 es 4,5. Si te das cuenta qué relación tienen los dos, vas a poder seguir haciendo las demás de una manera más práctica y sencilla. Date cuenta qué procedimiento podemos hacer. Muy bien. Ahora, esa F, yo he visto esa F en algún lado. Esa F se llama frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de elementos que pertenecen a una variable. En este caso van a decir, ¿cuántos elementos pertenecen a 0 y 3? ¿Cuáles eran los elementos de 0 y 3? ¿Consideramos al 3? No, ¿verdad? Solamente consideramos al 0, al 1 y al 2 como números enteros. O como los números que encontramos en estos datos. Entonces, vamos a hacer 0, 1 y 2, no al 3. Observamos esta tabla y digo, ya tenía el 0, vamos a borrar un ratito el 18 que solamente nos sirvió por un momento. Tenemos el 1 y el 2. La primera
fila ya la tenemos. Ah, nos falta una aquí. Listo. En la siguiente, recuerda que el 3 no vale para la primera. Tenemos el 0. Mi recomendación siempre que cuando quieras contar cada dato, utiliza otro color, para que no te equivoques. Acá tenemos dos unos. Muy bien, como nosotros lo tenemos ahí. Y tenemos aquí el número 2. Ya no hay más. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos falta uno, ¿no? Justo nos falta uno aquí, que es el número 10. Entonces, como solo tenemos 0, 1 y 2, son 10 datos de esta índole. Estos 10 datos se encuentran en el primer intervalo. Profesor, y para poder hallar nuestro segundo intervalo, vamos a hacer lo mismo, utilizando otro color, pero ahora dice del 3 al 6. ¿Consideramos al 6? Ya no consideramos al 6. Utilizaríamos el 3, el 4 y el 5. Tenemos el 3, el 5, el 4, el 3. Tenemos el 5, el 3, el 5. Tenemos el 3, el 5. Tenemos el 5 y el 4. Si lo querías hacer tú mismo, podrías pasar el video antes de hacer esta resolución. Comenzamos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como ya vas a saber cómo terminar y cómo construir tu tabla, te doy la posta para que tú termines esta tabla de frecuencias. Al observar tu tabla, ya vas a poder interpretar muchas cosas. Por ejemplo, las personas que consumen internet de 0 a 3 horas para investigar son 10 personas. O las personas que usan de 3 a 6 horas para investigar son 11. Eso te va a dar una pista para poder desarrollar tu situación significativa. Entonces, hasta el momento, fíjate todos los datos que ya estamos interpretando. ¿Ok? Sigamos. Tenemos la pregunta 5 y 6 y si te das cuenta lo tengo de manera unida, porque obviamente van en correlación. Esto es un plano cartesiano del primer cuadrante. Uno que está en el eje X que determina la cantidad de las horas y otro que está en el eje Y que determina la cantidad de personas. Qué casualidad, ¿no? Si te das cuenta en tu guía dice 3, 6, 9. ¿Estos no son los intervalos que tenemos? Porque no significa que de 3 voy a buscar un número, sino de 0 al 3. Entonces, vamos a realizar un gráfico en barras o llamado un histograma. Para histograma vamos a utilizar nuestro primer dato. De 0 a 3 son 10. Eso significa que de 0 a 3, todo esto voy a llegar hasta el número 10. Ojo, utilizando del 0 al 3. Eso quiere decir que voy a hacer una línea hacia acá, de 0 hasta el 3. Y me doy cuenta que del 3 al 6 llega hasta 11, entonces voy hasta 11, justo ahora sería del 3 al 6. Haría una barra más, solo que llegue hasta el 6. Fíjate, del 0 al 3 se le sale una barra hasta el 10. Y de 3 a 6 también se genera una barra hasta el 11. Creo que tú tienes toda la tabla completa que lo acabas de hacer, así que vas a poder seguir avanzando. Hasta ahí vendría a ser un histograma. Pero, profesor, ¿y cómo se transforma un polígono de fuerzas? En un polígono de fuerzas aprovechas tu histograma y lo que vas a hacer es poner el punto medio de cada una de estas barritas y comenzar desde el 0. Vamos a comenzar entonces desde el 0. Vamos a utilizar la regla, me permiten buscar la regla, y vamos a colocar. Mira, ya sabemos, histograma, solo las barras. Polígono de fuerzas, desde el 0 hasta la mitad de la primera barra. Ya tenemos una. Y luego, desde este punto de la mitad, unes con el otro punto. Ojo, recuerda que yo solamente te estoy dando datos de 2 intervalos. Tú tienes 6 intervalos, porque recuerda que te decía que el número de intervalos era 6. Entonces, lo que vas a hacer es continuar. Puede ser que la figura baje, suba, o en este caso cualquiera de ellos. Solo que cuando lleguemos al último de los casos, lo cerramos en la última variable. Eso es todo.
Comienzas en la primera variable, en el primer punto, en el mínimo de todos. Vas punto medio de la barra, punto medio de la barra, punto medio de la barra, punto. Y cuando llegues al último punto de medio de la barra, lo cierras con una línea recta hasta el mayor dato. Recuerda que puse, ¿no? El menor dato y el mayor dato. Eso es todo. Quiero ver cómo tú lo vas a trabajar de esa manera. Muy bien. Eso vendría a ser todo por la parte del día 3. Espero que hasta el momento estés entendiendo. Si tú puedes pausar el video en cualquier momento que tengas o también dejar algunas preguntas en el video que yo voy a colgar tanto en YouTube como en la plataforma de la institución. Muy bien, recuerda lavarte las manos si las tienes sucias por el uso del lápiz, lo puedes lavar y también cuando termines de hacer tus trabajos lo haces. Voy a dar también un pequeño ejemplo para elaborar la guía del día número 4. El día número 4 es la praxis de todo lo que hemos hecho ahorita. Solo que ya no vamos a resolverlo desde un punto de disperso de los datos, sino ya desde un conjunto de datos establecidos. Por ejemplo, tenemos aquí una gráfica donde representa una cantidad de personas que han dicho su peso. El eje X, que son los kilogramos que están diciendo de respuestas, y el eje Y, la cantidad de personas. Si nos damos cuenta, hay personas desde los 50 kilos como personas desde los 80 kilos. Entonces, para esto vamos a determinar y vamos a usar el gráfico para determinar datos que antes nos hacía la tabla. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, nuestra primera pregunta dice, cantidad de personas de 60 a 75 kilos. Si yo me doy cuenta, de 60 a 75 kilos va desde este punto hasta aquí. Y esto de aquí corresponde a 3 barras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar las frecuencias de cada barra. 25 más 50 más 35. Entonces, ¿cuántas personas hay de 60 a 75 kilos? Simplemente voy a realizar esa suma que me daría 110, ¿verdad? Muy bien, eso es todo. ¿Ves que ya con todos los datos anteriores de cómo realizar una gráfica, tú vas a poder realizar la gráfica? Cantidad de personas menos de 60 kilos. Ojo, 60 kilos está aquí. Eso quiere decir que si yo quiero una cantidad menor, simplemente tendría que ir hacia atrás. Y me di cuenta que solamente hay 2 gráficas que determinan eso. El de 10 y el de 20. Eso quiere decir que hay 30 personas que pesan menos de 60 kilos. ¿Me estás entendiendo hasta el momento? Recuerda, si tienes dudas, ponlo en el video. Muy bien, y por último, una elaboración de tabla que te va a servir para continuar. Recuerda, este es un video orientador. Todo el trabajo que vas a hacer eres tú. Sigue el video para poder seguir resolviendo tus temas. Nosotros encontramos una pequeña tabla, pero qué raro, profesor, a mí me daban la tabla para yo poder hacer el gráfico. Este es un procedimiento inverso. Ahora tengo el gráfico para elaborar la tabla. Si nos dimos cuenta, en este punto trabajamos desde 0, pero aquí no, trabajamos desde el número 50, no hay problema. Eso quiere decir que el mínimo valor es 50. Y si te das cuenta, va subiendo en 55. ¿Qué cosa es eso que va subiendo? ¿Qué cosa era ese ancho? Teníamos que eso era la amplitud, la diferencia entre cada intervalo. Entonces, nuestro primera sería de 50 a 55. Y sabemos que el primero es abierto, pero el otro es cerrado. Consideras al 50, pero no al 55. Igual el segundo. Y obviamente tú vas a poder establecerlo de esta manera. ¿Qué cosa era la marca de clase? Era la suma entre 2. 50, 55 va a salir alrededor de 52,5. Ahora, si te diste cuenta cómo puedes proceder en el anterior, te vas a dar cuenta cómo proceder aquí para hacerlo mucho más rápido. 57,5. Te dejo tu criterio. Y profesor, pero si no tengo una tabla como aquí, ¿cómo puedo resolver la frecuencia absoluta? ¿Te das cuenta que aquí representaba la cantidad? Entonces simplemente voy o a los picos que se encuentran al costado y determinarlo por mi cuadriculado que está en la hoja, o simplemente por los picos que tengo aquí. Para el primero sería 10 y para el segundo sería 20. Posterior tú ya lo podrías resolver.
Muy bien chicos, hasta aquí sería todo. Espero que puedan haber entendido un poquito más. Hasta las siguientes preguntas. ¿Qué reflexionas sobre este tema? ¿Qué has podido aprender en este tema? ¿Qué dificultades presentó este tema para ti? ¿Podrías explicar a tus compañeros cuando los veas sobre este tema? Date estas preguntas de manera personal y lo que vamos a hacer es retroalimentarlos cuando nosotros obviamente nos encontremos de manera presencial. Esto sería todo por mí hasta el momento. Las actividades que prosiguen sobre este tema vendría a ser el último documento referente a las tareas de investigación por Internet. Estas tareas obviamente se resuelven como la resolución de la ficha 2, de la ficha 3 y la resolución de la ficha 4. Todas esas fichas resueltas o en tu cuaderno o impresas lo vas a colocar en un portafolio. Este portafolio lo vas a poder encontrar también descargable en el canal de Aprende en Casa. Yo te recomiendo, si vas a usar un folder, utiliza hojas no, inclusive hasta hojas recicladas. Si vas a utilizar un cuaderno, que el cuaderno esté ordenado de manera correcta. En cualquier momento yo voy a pedir las evidencias. Así que tenlo muy ordenado para poder llegar a ese momento y trabajar de manera concreta con todos ustedes. Bueno chicos, muchas gracias. Muchas bendiciones para todos. Espero que les haya servido. Muy bien, estamos en contacto y en comunicaciones.